Bien, ¿cómo se hace esto de la medición? ¿Vale? Pues mira, siguiendo los 7 principios del Social Value International, ¿vale? Para hacer visible lo invisible, fijarse en qué chulo, porque como no tiene una medida directa, pues no se puede observar, ¿vale? Pues lo que primero nos recomienda es que tengamos en cuenta nuestros stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? ¿Qué es esta palabra inglesa? ¿Qué quiere decirnos? Pues son los grupos de interés. Personas, entidades, grupos de personas que tienen interés en el proyecto, en nuestro proyecto, en el proyecto de la persona a la que estamos asesorando y pueden tener una influencia en el proyecto o van a ser influenciados por el proyecto. Fijarse que es una amplia gama. Entonces, lo primero que nos recomiendan es hacer un mapa de stakeholders. Un mapa de stakeholders, yo entiendo que conocen la herramienta, pero hay distintos tipos. Yo por lo menos utilizo normalmente dos. Uno en una Excel, donde, bueno, en distintas columnas voy poniendo los datos de los stakeholders, los datos concretos, porque muchas veces muchos emprendedores se quedan en un nivel de vuelo altísimo. O sea, ponen ahí clientes o ponen ahí administraciones públicas, bueno, grupos ecologistas, ¿no? Como stakeholders, pero hay que bajar, hay que aterrizar, hay que poner nombres y apellidos, hay que poner contactos, emails y número de teléfono. Esto es fundamental, insisto. El proyecto de la persona emprendedora tiene que ser conocido y a esa persona emprendedora hay que conocerla y esa persona emprendedora tiene que ser conocida en su ecosistema, en su mapa de stakeholders. Y a la vez esa persona emprendedora tiene que conocer a sus stakeholders. O sea, el conocimiento es mutuo, ¿vale? Con lo cual, el quién es quién, ¿no? Como el juego que hacíamos de pequeño, esto es fundamental. Tengo que profundizar, ¿vale? Entonces ya os digo, muchas veces lo hacemos en un formato Excel con distintas columnas, ¿vale? Donde pongo los datos simplemente y los agrupo por grupos de stakeholders, ¿no? Clientes, o sea, externos, internos, y después, por ejemplo, en interno podemos tener empleados o socios, y en externo podemos tener administraciones públicas o clientes o grupos ecologistas, bueno, lo que sea, ¿vale? Grupos sociales, asociaciones de vecinos, o sea, hay muchos grupos de stakeholders, ¿vale? Y entonces pues, me permite tener, diríamos, un directorio. Otra forma también de pintar el mapa de stakeholders es pintarlo poniendo el proyecto en el centro y alrededor con distintos iconos a todos estos stakeholders, ¿no? Y en función de la influencia o de la importancia que tengan para el proyecto, pues se pone, el icono se pone más cerca del centro, o sea, más cerca del proyecto o más alejado, ¿no? Más hacia los bordes o fronteras del mapa. Y esto es muy interesante. Esto hay que trabajarlo, pero ya os digo, trabajarlo bien y llegar a conocerlos personalmente. Incluso te permite ver en qué punto flaqueas, a qué grupo de stakeholders no has llegado todavía, o dónde no conoces menos gente, o dónde más gente no te conoce, ¿vale? Después tienes que tener muy claro, el segundo punto es el principio de controlabilidad. ¿Qué es esto del principio de la controlabilidad? Que bueno, que tú hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Con lo cual, lo que tú puedes hacer es lo que tú puedes controlar. Y lo demás, que depende de factores externos, no lo puedes controlar. Con lo cual, tienes que entender que el impacto de tu proyecto en la sociedad, en qué manera es tuyo, ¿vale? En qué manera tú lo controlas, tú lo haces voluntariamente, intencionalmente, ¿vale? Después, céntrate solo en cosas importantes. Foco, foco, foco. Hay un estudio de un profesor japonés que dice que los grandes directivos de las empresas toman sus decisiones no con más de 10 variables, ¿vale? 10 variables. Porque tenemos una capacidad racional, por supuesto, pero limitada. Con lo cual, eh, no nos compliquemos mucho. Tampoco hagamos ahora una batería infinita de indicadores y de medidas. Más no necesariamente es mejor. Incluir únicamente lo clave, ¿vale? Con lo cual, ¿cuáles, qué cosas, no?
cambiarán con nuestras decisiones. Si estuvieran o no estuvieran. ¿Cuál es nuestro verdadero impacto? ¿Cuál es el on-off que hacemos nosotros? ¿Vale? Que digamos, este punto 4 es el resumen del 2 y el 3 anterior, ¿vale? Evidentemente no te atribuyes en exceso. Fíjate tú, otra vez, principio de contrariedad. No creas que tú eres el salvador del mundo. Tú tienes un impacto limitado, con lo cual céntrate en lo que tú haces, ¿vale? Sé transparente. Utiliza los indicadores. Indicadores son datos objetivos, son medidas. Indican, ¿vale? Del verbo de índice, ¿no? Indican, ¿vale? Y por supuesto comprueba los resultados. O sea, sigue los datos objetivos y sin juicio de valor, ¿vale? Sé una persona objetiva. Perfecto. Y esto es importante porque fíjate, de acuerdo con un artículo que recientemente he leído, he tenido la oportunidad de leer, ¿vale? Es fundamental ser una empresa, un proyecto transparente. O sea, es fundamental rendir cuentas. Y esto es tremendamente interesante, ¿vale? Esto tiene que estar, como bien dicen ahí, ser intrínseco a la cultura del proyecto. Tenemos que informar a la sociedad de qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y con qué resultados lo estamos obteniendo. ¿Vale? Así, como ya comentábamos antes, el mercado incluso nos va a apoyar más. Los inversores nos pueden apoyar más. Las administraciones públicas nos van a apoyar más. En general, todo el ecosistema está con nosotros. Y esto es algo súper importante.